en el tranquilo aliento del comienzo del otoño en Cedar Valley, cuando las hojas doradas susurraban en los caminos vacíos. Una verdad que había estado enterrada durante mucho tiempo finalmente salió a la superficie. Una pareja de ancianos desaparecida desde hace días, atrapados debajo de su propia casa en una oscuridad que nadie sabía que existía, hasta que una niña de 8 años escuchó una voz temblorosa pidiendo ayuda, a través de las grietas de la vieja puerta del sótano. Lo que siguió fue un rescate que sacudió la ciudad, un vínculo forjado en el miedo y la fe, y un recordatorio de que incluso los corazones más pequeños pueden albergar el mayor coraje. Antes de comenzar, dinos desde dónde estás mirando. Y si esta historia te conmueve, suscríbete para recibir más. El sol de finales de otoño colgaba bajo sobre Maple Hollow, un tranquilo pueblo de Oregón situado entre colinas doradas y largos corredores de pinos. Era el tipo de día en el que el aire olía a manzanas y hojas húmedas, donde el viento transportaba el débil zumbido de las campanas de las iglesias lejanas. Las calles brillaban con un suave resplandor ámbar, y las sombras de los postes telefónicos se extendían largas y delgadas sobre las aceras agrietadas. Emma Renae, de 8 años, saltaba por el estrecho sendero al borde de la carretera. Sus manos agarraban una pequeña lista de compras escrita con la pulcra letra de su madre. Su abrigo, uno de lana de segunda mano con parches en los codos, revoloteaba con cada paso. Su cabello, rubio miel y un poco desordenado por la brisa, cayó sobre su frente mientras miraba hacia el cielo. A su lado trotaba su ranger, un pastor alemán robusto de 5 años, su pelaje de Marta brillando bajo el sol. Su andar era decidido pero tranquilo. Cada movimiento delata la disciplina de un perro que alguna vez usó un arnés de rescate. Emma tarareó suavemente, pateando una hoja de arce mientras caminaba. «Vamos a ir rápido, Ranger». Mamá dijo, «Solo leche y pan», dijo. Su voz brillante contra el susurro del viento. La oreja de Ranger se movió y emitió un pequeño ladrido en respuesta. El tipo que hizo reír a Emma. Bajaron por Aspen Drive, donde los árboles se hicieron más densos y las casas menos. El barrio estaba tranquilo. La mayoría de las casas eran viejas. Su pintura se está descascarando, sus porches están llenos de muebles olvidados. Y el recuerdo de la risa. Pero una casa destacó entre todas ellas. Una casa de campo de color verde mar descolorido con un porche hundido. Y ventanas empañadas desde dentro. En el buzón de enfrente se leía Familia Clark. Cuando pasaron, Ranger redujo la velocidad. Su cola cayó hacia abajo. El pelaje de sus hombros se erizó ligeramente. Emma se dio cuenta y frunció el ceño. «¿Qué pasa, muchacho?», susurró, agachándose para encontrar su mirada. Sus ojos color ámbar eran agudos y concentrados, mirando hacia el patio trasero más allá de la cerca. El viento cambió. En algún lugar detrás de la casa se escuchó un ruido débil. Un sonido tenso, casi humano, perdido bajo el susurro de las hojas. Las orejas de Ranger se levantaron. Dejó escapar un gruñido bajo y su cuerpo se puso rígido. Emma dudó, con el corazón acelerado. «¿Escuchaste eso?», susurró, mirando hacia la casa. El sonido volvió a oírse, suave, frágil, como un gemido. Ranger dio unos pasos hacia adelante, con el morro pegado al suelo. Luego la miró expectante. Emma lo siguió por el camino lateral, lleno de agujas de pino caídas. Pasaron junto a un viejo columpio con una cadena rota, su asiento girando perezosamente con el viento. El sonido del crujido del columpio resonó en el silencio, mezclándose con el débil grito que los había atraído hasta allí. Detrás de la casa, medio enterrado bajo capas de hojas secas y escombros, era una trampilla de madera, sus bordes oscurecidos por la podredumbre y el tiempo. Un candado oxidado colgaba suelto del mango. Ranger lo olió con fuerza y luego ladró una vez, con fuerza y deliberación. A Emma se le cortó la respiración. Ella se arrodilló a su lado y presionó su oreja contra la madera. Por un momento, no escuchó nada más que los latidos de su propio corazón. Luego, muy débilmente, se escuchó un susurro tembloroso. «¡Ayuda! ¡Por favor!». Emma se echó hacia atrás con los ojos muy abiertos. «¿Hay alguien ahí abajo?», jadeó.
Antes de que pudiera pensar qué hacer a continuación, una voz cortó el aire detrás de ella. ¿Puedo ayudarte con algo? Emma se giró bruscamente. Una mujer estaba parada en el porche, con una mano agarrando el marco de la puerta. Verónica Clark, de 33 años, tenía el tipo de belleza que alguna vez pudo haber sido cálida. Pero ahora parecía desvanecido por la preocupación. Su cabello castaño oscuro estaba recogido hacia atrás de forma suelta y algunos mechones se pegaban a su pálida mejilla. Su ropa, un suéter gris de gran tamaño y unos vaqueros manchados de tierra, colgaba holgadamente de su delgado cuerpo. Por un momento, sus ojos marrones se suavizaron al ver al niño. Luego, casi imperceptiblemente, se endurecieron. «No deberías estar aquí de nuevo», dijo con voz tranquila pero quebradiza. «Yo escuché algo», balbució Emma. «Desde ahí abajo», señaló hacia la escotilla. Los labios de Verónica se curvaron en una extraña sonrisa. «Eso es solo el viejo sótano. Mis suegros guardan las herramientas allí. Ahora están adentro descansando. Seguro que oíste el viento». Pero Ranger no se movió. Gruñó de nuevo, bajo y profundo, el sonido resonó en su pecho. Los ojos de Verónica se dirigieron hacia él y, por un momento, algo parecido al miedo cruzó su rostro. Su mano derecha temblaba ligeramente. Emma notó pequeños moretones en su muñeca, de color azul violáceo fresco contra su piel. «Tengo que irme», dijo Verónica, bajando una única escalera que crujía. «¿Por qué no te vas a casa, cariño? No es seguro andar por los jardines de la gente». El tono era suave, pero debajo había un matiz cortante. Una advertencia que Emma no entendió, solo sintió. Su pequeño cuerpo se puso rígido. Ella tiró suavemente del cuello de Ranger. «Vamos, muchacho», susurró. Ranger, sin embargo, se negó a moverse. Ladró con fuerza hacia el sótano, lo suficientemente fuerte como para sobresaltarlos a ambos. Luego se soltó del agarre de Emma y se plantó entre la niña y la mujer. Sus dientes se mostraron ligeramente, no por rabia, sino en defensa. «¡Guardabosques!», gritó Emma, pero su voz se quebró. Verónica dio un paso atrás y su rostro palideció. «Controla a tu perro», susurró, pero su voz se quebró a mitad de la frase. El pulso de Emma se aceleró, el miedo, la confusión y el instinto se mezclaron en su pecho. Ella retrocedió lentamente, agarrando con fuerza la bolsa de la compra. Entonces se dio la vuelta y salió corriendo, pasando la puerta, pasando el jardín moribundo, a la calle bañada por el resplandor del sol de la tarde. No se detuvo hasta llegar a la acera en la esquina de Elm Street, donde el sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava la hizo girar. Un todoterreno de la policía disminuyó la velocidad a su lado, sus franjas azules brillaban débilmente. La ventanilla bajó y un hombre se asomó. «Hola», dijo con dulzura. «¿Estás bien?» Tenía unos 30 años, estaba bien afeitado y tenía el pelo corto de color castaño claro, y tranquilos ojos de color azul grisáceo. Su uniforme estaba impecable, pero los primeros botones de su chaleco estaban desabrochados, dándole una mirada ligeramente cansada. Su etiqueta con el nombre decía Noah Mercer. Necesito ayuda», jadeó Emma, señalando hacia la carretera. «Hay gente. Alguien bajo tierra. Mi perro los oyó». Noé frunció el ceño inmediatamente, alerta. «Disminuye la velocidad», dijo mientras salía del coche. Su postura pasó de casual a concentrada en cuestión de segundos. Se arrodilló para alcanzar su mirada y mantuvo un tono firme. «Dijiste bajo tierra. ¿Dónde exactamente?» «Detrás del invernadero», dijo Emma con la respiración temblorosa. «El guardabosques lo encontró. Hay una puerta y oí a alguien decir, ¡ayuda!». La mirada de Noé siguió la dirección que ella señalaba. La casa permanecía silenciosa en la distancia, con sus ventanas apagadas y su chimenea fría. No vio movimiento, pero algo en la quietud lo puso nervioso. «Quédate aquí», dijo. «¿Cómo te llamas?» «Emma», susurró. Él hizo un breve gesto con la cabeza. «Está bien, Emma, hiciste bien en decírmelo. Lo comprobaremos». Ranger lo alcanzó, jadeando pesadamente y con el pelaje erizado. Noé miró al perro y reconoció la postura al instante.
Una postura que había visto cientos de veces antes en rescates caninos. Alerta, defensiva, inquebrantable. «Has entrenado, muchacho», murmuró casi para sí mismo. Ranger ladró una vez en respuesta. Noé casi sonrió. «Me lo imagino». Abrió la puerta del pasajero y le hizo un gesto a Emma para que entrara. «Viaja conmigo. Echaremos un vistazo juntos». Mientras se dirigían hacia la casa, Emma permaneció sentada en silencio, con las manos cruzadas sobre su regazo. Afuera, las hojas doradas bailaban salvajemente con el viento creciente, girando a través de la carretera como chispas de fuego. Noé tomó su radio y habló por ella. «Unidad 12, aquí el oficial Mercer. Posible revisión de bienestar, Aspen Drive 204. Solicito refuerzos en 10. «Entendido, Mercer», fue la débil respuesta. Con el rabillo del ojo, Noé miró a Emma. «Hiciste bien en pedir ayuda», dijo en voz baja. «No todos se habrían detenido». Ella bajó la mirada y su voz era apenas un susurro. Ranger se detuvo primero. Los escuchó. La mirada de Noé se encontró con la del perro a través del espejo retrovisor. Ranger le devolvió la mirada, tranquilo pero alerta, como si comprendiera más de lo que debería. Afuera, las nubes se espesaron, atenuando la luz del sol. La casa se alzaba frente a nosotros, con la pintura descascarada y el porche balanceándose ligeramente con el viento. Por un momento, todo pareció demasiado quieto, demasiado silencioso, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Noé detuvo el auto con la mano apoyada en la pistolera. «Quédate cerca», Emma dijo en voz baja. Cuando salieron, el olor a madera húmeda y óxido llenó el aire. En algún lugar profundo de la casa, o tal vez debajo de ella, algo se movió, débil pero deliberado. Las orejas de Ranger se alzaron y su gruñido vibró bajo, constante y seguro. Y cuando la primera ráfaga de viento frío azotó Maple Hollow, el oficial Noah Mercer dio su primer paso hacia la valla donde comenzaron los susurros. Al otro lado de la ciudad, el tranquilo zumbido de Maple Hollow dio paso a la quietud estéril de la clínica veterinaria Hollow Creek, un pequeño edificio de ladrillo blanco escondido al lado del hospital. La luz del final del otoño se filtraba a través de sus estrechas ventanas, atrapando motas de polvo que flotan como pequeñas luciérnagas en el aire. En el interior, la doctora Laia Grant se inclinó sobre una mesa de examen de metal. Su mano enguantada se mantiene firme a pesar de la tensión en sus hombros. Tenía unos 30 años y el cabello castaño oscuro atado en un moño suelto, y ojos del color del cielo de una tarde tormentosa, amables, observadores, siempre un poco cansados. Una leve cicatriz recorría su muñeca izquierda, un recordatorio de las misiones de rescate de incendios forestales a las que alguna vez participó. Ante ella yacía tembloroso un perro mestizo con zonas de pelo faltantes y hematomas recientes a lo largo de sus costillas. Ella habló suavemente, su voz cálida pero con un matiz de fatiga. «Tranquilo. Aquí estás a salvo». Su asistente ajustó la lámpara del techo. Fuera de la habitación, una radio sonaba suavemente. Música country clásica que se desvanece en una transmisión de noticias llena de estática. Las autoridades locales advierten sobre el aumento de las estafas financieras dirigidas a residentes de edad avanzada en todo el condado. Los funcionarios creen que el plan puede involucrar a varias personas que se hacen pasar por familiares o cuidadores. Laia hizo una pausa y entrecerró ligeramente los ojos. Había visto a demasiados clientes mayores últimamente, confundidos por la falta de dinero, ansioso por llamadas telefónicas extrañas. La carcomía un temor silencioso que no podía nombrar. Se quitó los guantes y los arrojó con cuidado a la basura. Mientras se lavaba las manos, sus pensamientos se dirigieron sin invitación hacia Noah Mercer. No lo había visto desde la primavera pasada, cuando estaban uno al lado del otro entre el humo y las cenizas, ayudando a evacuar animales del incendio forestal. Él abandonó Maple Hollow poco después, llevándose consigo fantasmas que ella nunca le pidió que nombrara. Un suave suspiro escapó de sus labios. «Me pregunto dónde estarás ahora, Mercer», murmuró. Justo cuando cerró el grifo, su teléfono vibró. Un texto de una enfermera del hospital humano de al lado. «Se acerca un caso extraño. Una pareja de ancianos. Muestran signos de abandono.
Quizás sea mejor que se queden cerca. Laia se secó las manos y miró por la ventana de la clínica. Los árboles se mecían bajo el viento creciente. Y por un breve momento, sintió un escalofrío recorrer su columna. Un instinto que aprendió a no ignorar. «Algo está pasando», susurró para sí misma. Ella agarró su chaqueta, la tela aún olía levemente a humo de pino. Y se dirigió hacia la parte trasera de la clínica, sin saber que en ese mismo momento, Noah Mercer se dirigía hacia la casa Clark, donde un susurro bajo las tablas del suelo acababa de cambiarlo todo. El viento se agudizó cuando Noah caminó hacia el hundido porche de la casa Clark. Emma estaba de pie detrás de él con Ranger pegado a su costado. La luz de la tarde se atenuó bajo las nubes que se acumulaban, convirtiendo el otrora suave oro de Maple Hollow en un gris ámbar apagado. Las patas de Ranger se movían ansiosamente sobre las tablas de madera. Su nariz se movió, recogiendo lo que había debajo. Miedo, decadencia, desesperación. Noah levantó una mano, indicándole a Emma que se quedara cerca del coche patrulla estacionado al otro lado del patio. «Te quiero ahí mismo». «Está bien», dijo con voz firme. Emma se mordió el labio pero asintió. «Por favor, ayúdelos», susurró. «Lo haré», respondió Noé. Ranger le dio un empujoncito en la pierna y luego se colocó a su lado, listo, alerta, resuelto. Noé se acercó a la escotilla de madera que Emma le había mostrado antes. De cerca, el aire se sentía más frío, como si algo debajo del suelo drenara el calor que lo rodeaba. La cerradura de la escotilla estaba oxidada y débil. La madera húmeda por años de lluvia y abandono. Noé se arrodilló para probarlo. Se movió ligeramente. «Alguien no quería que esto se abriera», murmuró. Con un tirón firme, la cerradura se rompió. Ranger ladró, con la cola rígida. Noé agarró el mango y levantó la puerta de madera. Las bisagras gritaron. El polvo se elevó en el aire y se reveló la oscura garganta de una estrecha escalera. Escalones de tablones podridos que conducen a un sótano estrecho con paredes de tierra. Un olor a humedad ascendía, denso en moho y algo más fuerte. Miedo, humano y reciente. Noé encendió su linterna y dirigió el haz hacia abajo. La luz cayó sobre dos figuras acurrucadas cerca de la pared del fondo. Un hombre y una mujer mayores estaban muy juntos, sus cuerpos temblaban de agotamiento. «Walter Clark». «Mabe Clark», llamó Noah suavemente. El hombre levantó primero la cabeza. Walter Clark, de unos 70 años, tenía un rostro demacrado pero digno. Una mandíbula antaño fuerte, ahora ahuecada por la deshidratación. Su cabello blanco como la nieve se le pegaba a la frente en mechones húmedos. Tenía moretones morados en la mejilla y la sien. Sus ojos, de un azul pálido y apagados por la edad, parpadearon bajo el haz de luz de la linterna. A su lado, Mabe Clark, una mujer frágil de unos 70 años, llevaba un camisón beige descolorido. Sus rizos plateados, una vez voluminosos, estaban enmarañados. Sus labios se agrietaron por la sequedad. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras parpadeaba y miraba a Noah. Sus muñecas estaban atadas débilmente con una tela suave, tiras arrancadas de una sábana. No lo suficiente para contenerlos, pero sí para enviarles un mensaje. «Quédate donde estás». La respiración de Noé se hizo más tensa. «Me llamo oficial Noah Mercer», dijo. «Ya estás a salvo. Voy a sacarte de aquí». Mabe gimió suavemente, extendiendo una mano temblorosa hacia la luz. Walter gruñó. «Por favor, ella no quería». «Ella». Su voz se quebró. «Guarda tus fuerzas», dijo Noé, bajando los escalones lentamente, mientras comprobaba la integridad de cada tabla. Ranger, demasiado grande para pasar por la escotilla, gemía ansiosamente desde arriba, caminando en círculos cerrados. Noé llegó al fondo. El aire era frío y viciado. Inspeccionó sus ataduras, aliviado al no encontrar fracturas. Pero ambos estaban peligrosamente deshidratados. «Te llevaremos a un hospital», dijo con firmeza. Más arriba, unos pasos raspaban el porche. «Oficial Mercer», se puso rígido Noah. La voz pertenecía a Verónica Clark. Miró hacia el brillante rectángulo de luz del día. Verónica estaba de pie en el borde de la escotilla,
abrazándose a sí misma como si el viento pudiera golpearla. A los 33 años, parecía mucho mayor. Tenía ojeras y una coleta castaña despeinada. Las mangas del suéter se estiraban más allá de sus nudillos. Un leve corte a lo largo del pómulo insinuaba un conflicto reciente. «Yo no sabía que abrirías eso», balbució. Pidieron meditar allí abajo. «Les tranquiliza». Maeve se estremeció visiblemente ante la mentira. Sus ojos se dirigieron hacia Verónica, llenos de miedo. Noé sintió el cambio en el aire como un peso físico. «Medita», repitió con tono monótono. Verónica tragó saliva con fuerza. «Es algo que hacen. A veces se sienten abrumados. Cierro la escotilla para que no se lastimen si se alejan». Walter tosió. No quiso decir. Pero el tembloroso movimiento de cabeza de Maeve lo contradijo. Noé estudió a Verónica de cerca. Sus pupilas estaban dilatadas y sus dedos temblaban. Miedo, sí. Pero debajo, culpa. No culpa de crueldad, sino de estar acorralado, controlado. «Señora Clark», dijo con suavidad, «voy a sacarlos ahora». Debería hacerse a un lado. Ranger ladró fuertemente detrás de ella. Verónica se estremeció como si el sonido mismo pudiera destrozarla. Un momento después, Noah guió a Walter y Maeve por los escalones uno a la vez, soportando su peso mientras se aferraban a él. Cuando llegaron a la superficie, Maeve se desplomó brevemente sobre la hierba, jadeando ante la repentina ráfaga de aire fresco. Emma salió corriendo del coche con lágrimas en los ojos. «¿Están bien?» «Lo serán», le aseguró Noé. Ranger trotó directamente hacia Maeve, apoyando su cabeza cerca de su rodilla y gimiendo suavemente. Maeve le tocó la oreja con dedos temblorosos y susurró: «¡Buen chico! ¡Qué buen chico!». Pero la oreja de Ranger se movió hacia adelante de repente. Su cabeza giró hacia la puerta trasera de la casa. Luego salió corriendo. «Ranger», gritó Noé, corriendo tras él. El perro se coló por la puerta trasera suelta y entró en la oscura cocina, garras raspando el linóleo. Noé lo siguió, con la luz de su linterna recorriendo los mostradores, el fregadero y los viejos gabinetes de madera. Ranger se detuvo cerca de la estufa y cavó el espacio debajo de ella con frenética urgencia. «¿Qué pasa, amigo?» Noah se arrodilló y metió la mano debajo del armario. Sus dedos rozaron plástico frío. Sacó un celular. La pantalla estaba rota. La carcasa estaba polvorienta. Cuando presionó el botón lateral, la pantalla de mensajes se iluminó. «Número bloqueado. Haz lo que te dije. Se acabaron las excusas». Otro mensaje: «Si no los manejas, lo perderás todo. No olvides lo que tengo». Luego un archivo de audio. Noah lo tocó. Una voz de hombre, fría y serena, se filtró en la cocina. «¿Sabes qué pasa si me vuelves a fallar? Haz exactamente lo que te dije. O tú y esos viejos tontos pagaréis el precio». Verónica apareció en la puerta, con el rostro pálido como la ceniza. «Por favor», susurró. «Por favor, no toques eso». Noé se levantó lentamente, con el teléfono todavía en la mano. «¿Quién es él?» Los labios de Verónica temblaron, pero no habló. «Señora», dijo Noah con voz firme. «Necesito que me acompañe». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Verónica mientras extendía sus muñecas. «No quería esto», susurró. «Te lo juro». «Cuéntamelo todo», dijo Noé en voz baja. «Pero no aquí». Minutos después, llegaron los paramédicos y subieron a Walter y Maeve a la ambulancia. Emma abrazó a Ranger con fuerza mientras el perro se apretaba contra su costado, sintiendo su abrumación. Mientras la ambulancia se alejaba, Noah guió a Verónica hacia la parte trasera de su camioneta patrulla. «No estás arrestado», dijo, «pero estás detenido para ser interrogado». Verónica asintió aturdida, mirando fijamente sus manos magulladas. Cuando Noé regresó con Emma, ella miró hacia arriba con ojos abiertos y preocupados. «¿Estarán bien?» «Sí», dijo Noah, poniéndole suavemente una mano en el hombro. «Gracias». Ranger presionó su nariz contra la palma de Emma, lo que le valió una risa temblorosa de ella. Detrás de ellos,
el viento agitaba los arces, esparciendo una nueva ola de hojas escarlatas por todo el patio de Clark, como una advertencia silenciosa de la propia temporada. Al otro lado de la ciudad, en una oscura sala de monitoreo detrás de la gasolinera Hollow Creek, un hombre miraba fijamente una cámara de tráfico en pausa. Caleb Turner, de 37 años, de cara estrecha y cabello oscuro y engominado, y unos ojos que nunca parecían descansar del todo, se inclinaron más cerca de la pantalla. Su figura fibrosa estaba envuelta en una chaqueta marrón descolorida, manos golpeando un ritmo nervioso sobre el escritorio. La cámara captó su propio camión girando por la Ruta 12 esa misma mañana. Maldijo en voz baja y su teléfono vibró. Abrió un hilo de mensajes. La mitad de los iconos estaban bloqueados, todas las amenazas eran de su puño y letra. ¿Hiciste tu parte? No me vuelvas a fallar, Verónica. Caleb sonrió, pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos. Será mejor que no arruines esto, murmuró para sí mismo. Estoy haciendo todo esto por ti, por nosotros. Cerró la computadora portátil con fuerza, agarró su bolsa de lona llena de identificaciones falsas, y entró en el oscuro estacionamiento. Tan pronto como consiga el resto de ese dinero, susurró. Desapareceremos los dos. El viento llevó sus palabras hacia la luz que se desvanecía. Palabras envenenadas con intención, y Maple Hollow aún no conocía la tormenta que se acercaba. A la mañana siguiente del rescate, Maple Hollow apareció con un tenue tono plateado y dorado pálido. La niebla otoñal se extendía a través de las calles tranquilas, aferrándose a los pinos y flotando alrededor de los edificios del hospital como un suave velo. Dentro del centro médico Maple Hollow, un silencio se apoderó de los pasillos, interrumpido únicamente por el pitido constante de los monitores y el movimiento de las enfermeras en el turno de la mañana. En una habitación privada cerca del final del pasillo, Walter Clark yacía apoyado sobre almohadas, su delgado cuerpo empequeñecido por las frescas sábanas blancas. Sus moretones se habían oscurecido durante la noche y un violeta intenso florecía en su mejilla y mandíbula. Sus manos, una vez robustas, manos que habían construido la granja de la familia Clark hacía casi 40 años. Tembló ligeramente mientras ajustaba su manta. El oficial Noah Mercer se paró al pie de la cama, con los brazos cruzados libremente y una expresión suave pero alerta. Ranger estaba sentado cerca de sus botas, con su cola moviéndose silenciosamente contra el suelo cada vez que Noah se movía. Walter se aclaró la garganta, su voz sonó áspera como hojas secas. Ella no siempre fue así, oficial. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana donde la luz de la mañana se filtraba a través de las persianas, llenando la habitación de calidez. Verónica solía reír. Solía trabajar en el jardín con Mabe. Ella amaba a nuestro hijo incluso después del accidente. Noé asintió suavemente. Anoche mencionaste que algo cambió recientemente. Walter exhaló temblorosamente. Sí, después de que Caleb perdiera su trabajo. La llamaba constantemente, susurrándole al teléfono. Ella salía incluso cuando hacía mucho frío. La veía pasearse cerca del viejo arce, agarrando el teléfono como si fuera su salvavidas. Hizo una pausa, sus ojos brillaban de arrepentimiento. Debería haber hecho más preguntas, pero ella siempre dijo que eran asuntos familiares. Ranger gimió suavemente, sintiendo la angustia de Walter. Walter se agachó para acariciarlo. «Buen perro», murmuró. «Nos salvaste». Noé esperó un momento antes de preguntar. «¿Alguna vez te dijo lo que Caleb quería?» «Dinero», dijo Walter en voz baja. «O control». No sé a qué le temía más. La cortina crujió suavemente cuando alguien entró. Mabe Clark, frágil pero decidida, entró con la ayuda de una joven enfermera. Sus mejillas estaban pálidas, sus pasos pequeños y temblorosos, pero sus ojos, de un gris suave bajo mechones de pelo plateado, contenían una profundidad de verdades no dichas. «Noah», preguntó en voz baja. Él se acercó. «Sí, señora. Estoy aquí». Se hundió en la silla junto a la cama de Walter, cruzando las manos sobre su regazo. En sus dedos había unos leves moretones de color púrpura. «La vi llorar», susurró. «Hace apenas 3 días».
Creyó que estábamos dormidos. La voz de Mabe vaciló mientras miraba hacia abajo. Ella dijo que alguien lastimaría a su pequeño si ella no hacía lo que él decía. Pero Verónica no tiene hijos, así que no lo entendí. Noé sintió un lento escalofrío recorrer su nuca. Manipulación emocional, amenazas, tácticas clásicas utilizadas para atrapar a personas vulnerables. Gracias, dijo en voz baja. A ambos. Esto ayuda más de lo que creen. Los ojos de Mabe se llenaron de lágrimas. ¿Crees que quería hacernos daño? Noé meneó la cabeza. Creo que estaba atrapada, aterrorizada. Pero eso no justifica lo que pasó. Descubriremos toda la verdad. Un suave golpe en la puerta los interrumpió. Allí estaba un administrador del hospital que le ofreció a Noé un sobresellado. Oficial Mercer, estas son las declaraciones iniciales que Verónica dio a la admisión. Quizás le interese verlas. Noé asintió y se metió el sobre bajo el brazo. Luego les dio a Walter y Mabe una última mirada tranquilizadora antes de salir. Ranger se puso de pie y lo siguió, con la cola rozando el marco de la puerta. El vestíbulo del hospital estaba repleto de voces bajas y un olor amargo a café quemado. Noé se dirigió al café que estaba al otro lado del estacionamiento. The Cedar Cup, un pequeño lugar con tazas desiguales y mesas de madera pintadas por niños de la escuela local. Dentro, el aire era cálido y estaba lleno de olor a canela. En una cabina de la esquina, la doctora Laia Grant estaba sentada sola, bebiendo una taza de té de hierbas. Llevaba una chaqueta gris pizarra sobre un uniforme médico y su cabello oscuro estaba recogido en un moño cansado. Ella levantó la vista cuando Noé entró. «Noé», dijo ella, con un tono suave pero cargado de preocupación. «¿Cómo están los Clarks?» «Me estoy recuperando», respondió, deslizándose en el asiento frente a ella. Magullado, deshidratado, conmocionado, pero vivo. Ranger se acurrucó a los pies de Noah, con la barbilla apoyada en sus patas. Laia suspiró y sus hombros se hundieron. Lo supe en el momento en que recibí ese mensaje de la enfermera anoche. Algo terrible debe haber estado sucediendo en esa casa. Noé abrió el sobre de antes. Dentro había extractos bancarios impresos, registros de emergencia y fragmentos de la entrevista de Verónica. Laia tomó una página y entrecerró los ojos mientras estudiaba las columnas de transacciones. Estas transferencias son pequeñas, espaciadas y dirigidas a una cuenta de caridad ficticia. Este es un embudo de fraude clásico. Caleb Turner, dijo Noah. Su hermano, buscamos antecedentes penales antiguos. Estuvo involucrado en estafas financieras dirigidas a personas mayores. Desapareció del radar el año pasado. Laia se reclinó y frunció el ceño. ¿Crees que él la presionó para hacer esto? Creo que él la controlaba, respondió Noé. Cada transferencia desde su tarjeta conduce a una cuenta fantasma conectada a uno de los alias de Caleb. Y esos mensajes amenazantes que encontramos en la cocina. Negó con la cabeza. No era solo miedo. Era coerción. Los ojos de Laia se suavizaron. Noah, Verónica no es inocente, pero tampoco es la verdadera villana. La gente que ha sido destrozada de esa manera. El miedo puede ser una cadena más pesada que cualquier candado. Noé la miró pensativo. Suena como si ya hubieras visto esto antes. Sí, dijo en voz baja. En animales maltratados y en las personas que los acompañan. Dudó un momento y luego añadió. A veces el miedo te lleva a hacer cosas que nunca imaginaste que podrías hacer. La mirada de Noé sostuvo la de ella por un momento más de lo esperado. Siempre tuviste una manera de ver más allá de la superficie, murmuró. Laia sonrió levemente y sus mejillas se calentaron. Y siempre tuviste una manera de ayudar a la gente que lo necesitaba, lo admitieras o no. Un pequeño silencio se instaló entre ellos. Suave, familiar. No se habían sentado así desde la misión de rescate de los incendios forestales del año pasado, cuando pasaron 3 noches seguidas sacando mascotas perdidas de cabañas en llamas. En aquel entonces, el humo se había adherido a sus ropas y el cansancio a sus huesos. Pero el trabajo los unió después. La vida los separó. Ahora la vida los estaba reuniendo nuevamente. Laia bebió un sorbo de té y luego preguntó, ¿qué pasará con Verónica?
Por ahora, ella está detenida para ser interrogada, dijo Noah. Pero si ella coopera y demostramos que Caleb la manipuló, podría haber un camino diferente para ella. Ranger levantó la cabeza ante el tono de Noah como si sintiera la carga en sus palabras. ¿Y Caleb?, preguntó Laia. Lo captamos con una cámara de tráfico cerca de la ruta 12, dijo Noah. Está en Maple Hollow o cerca. La expresión de Laia se ensombreció. Entonces esto no ha terminado. No, asintió Noah en voz baja. Apenas empieza. Al otro lado de la calle del Cedar Cap, Emma Renae estaba debajo del porche de la casa de su vecino. La señora Ellen Foster, una amable mujer de unos 50 años, con cabello rubio rizado y tiernos ojos color avellana. Tenía la figura redonda y cálida de alguien que horneaba con demasiada frecuencia y se preocupaba demasiado. Hoy llevaba un delantal con estampado de girasoles untado con harina. «Cariño, te ves cansada», dijo con dulzura, alisando el cabello de Emma. «¿Dormiste?» Emma negó con la cabeza. «He vuelto a soñar con la luz bajo el suelo». La sonrisa de la señora Foster se apagó. «¡Ay, cariño!». Emma abrazó el pañuelo desgastado de Ranger, que Noah le había dado antes como consuelo. «¿Y si nadie me creyera? ¿Y si no buscara ayuda?». La señora Foster se arrodilló y ahuecó la cara de Emma. «Tu coraje salvó 2 vidas ayer. No lo dudes nunca». Emma intentó sonreír, pero tenía los ojos húmedos. «Solo quiero que mamá vuelva a casa». «Lo hará esta noche», susurró la señora Foster. «Y hasta entonces, quédate conmigo. Ranger estaría orgulloso». Emma sollozó. «Ranger es el valiente». «No», corrigió la señora Foster con suavidad. «Ambos lo son». De regreso al café, Noah se levantó y recogió su chaqueta. Laia también se levantó, sacándose las migas de las mangas. «Noah», dijo, tocándole el brazo suavemente. «Ten cuidado. Caleb suena peligroso». Él esbozó una sonrisa cansada pero genuina. «Siempre lo estoy». Ella le sostuvo la mirada. «Lo sé, pero aún así. Prométemelo». Dudó un momento y luego asintió. «Lo prometo». Ranger ladró suavemente a sus pies como si estuviera sellando el voto. Noé miró por la ventana hacia el horizonte brumoso. En algún lugar, Caleb Turner estaba observando, esperando, planeando. El rastro de moretones apenas había comenzado a revelar su historia. El viento sopló más frío esa tarde, llevando el olor a resina de pino y humo distante a través de Maple Hollow. El cielo colgaba en tonos apagados de cobre y gris, una paleta otoñal que pintaba todo con una tensión silenciosa. El oficial Noah Mercer entró en la oficina del sheriff, con Ranger pisándole los talones. Ambos sacudiéndose el frío. Lo que les esperaba dentro era mucho más frío. Los archivos adjuntos estaban dispersos por toda la mesa de reuniones. Las pantallas se iluminaron con estados financieros, registros telefónicos y fotografías de cámaras de tráfico. En el centro de todo está Caleb Turner, que ya no es el fantasma del rumor. Ahora, una cara, un registro, un patrón. La foto policial mostraba a un hombre de unos 37 años con pómulos pronunciados y cabello castaño oscuro peinado hacia atrás con demasiada pulcritud. Y unos ojos hundidos que tenían el brillo calculador de alguien que avanza en la vida estudiando las debilidades. Incluso en una foto granulada, irradiaba algo inquietante. Una confianza sin conciencia, un depredador con camisa de cuello. Noé revisó nuevamente los documentos, apretando la mandíbula: fraude crediticio, robo de identidad, explotación financiera de altos ejecutivos. Todo se remonta a años atrás, cruzando fronteras estatales, ocultándose detrás de empresas fantasma. Con nombres patrióticos como Silver Liberty Finance y North Coast Equity Solutions. Pero la revelación más reciente fue la más profunda. Caleb no había usado a Verónica solo para hacer recados. La había preparado para convertirla en el vínculo interno perfecto. Alguien que tenía acceso a los documentos de sus suegros. Alguien demasiado asustado para rechazarlo. Alguien fácil de manipular y más fácil de culpar. Noé exhaló lentamente, presionando las palmas sobre la mesa. «Tenemos suficiente para enterrarlo», murmuró. El sheriff Valdez asintió. Era un hombre alto y corpulento, de unos 50 años,
con el pelo entrecano. Y ojos moldeados por décadas de ver lo peor y esperar lo mejor. Sí, respondió. Pero él sigue ahí fuera, y Verónica se encuentra atrapada entre el miedo y la culpa. Si ella se da vuelta, él lo sabrá. Como si la mención de su nombre la hubiera convocado, una voz resonó desde el pasillo. Verónica Clark fue escoltada a la sala de entrevistas, con las manos esposadas sin apretar y pasos lentos. Su moño, que una vez estaba impecable, se había deshechó, dejando mechones de cabello castaño polvoriento enredados alrededor de su rostro. Las ojeras le amoratan los ojos. Noah entró en la habitación, Ranger permaneció en la puerta en silencio. Que solo proviene del entrenamiento y el instinto. Verónica, empezó Noah con suavidad. Necesitamos tu cooperación. Quiero ayudar, susurró. De verdad. Las lágrimas se acumularon en las esquinas de sus pestañas. Pero Caleb dijo que les mostraría. Que me destruiría. ¿Qué quieres decir?, preguntó Noé. Ella tragó saliva con fuerza. Hizo un vídeo falso. Me muestra empujando a Maeve y gritándole a Walter. Lo editó todo. Dijo que si abría la boca, lo revelaría y nadie creería que me habían obligado. Se le quebró la voz. Se agarró las manos esposadas hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Noé se inclinó hacia adelante, su voz tranquila pero firme. Si cooperas ahora, la verdad te protegerá. Pero si sigues huyendo de él, él gana. Verónica cerró los ojos y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Durante un largo momento, ella no habló. Entonces testificaré, susurró. Te ayudaré, pero por favor, no dejes que me encuentre. El sheriff Valdez asintió desde detrás de la ventana de cristal. En el momento en que tomó esa decisión, todo cambió y Caleb Turner lo sintió. Esa tarde, en una cabaña junto al lago a kilómetros de distancia, Caleb caminaba de un lado a otro por el polvoriento suelo de madera. Sus botas resonaban con irritación. La cabaña era pequeña, vieja y estaba abandonada desde hacía mucho tiempo. Sus paredes están revestidas de papel pintado descascarado y de fotografías familiares manchadas por el paso del tiempo. Un lugar de infancia convertido en escondite. Echó un vistazo a la pantalla rota del teléfono que tenía en la mano. Los mensajes de Verónica se detuvieron, sus labios se curvaron en una sonrisa fría. «Cree que puede ser más lista que yo», murmuró. «No, hermana. Te enseñé todo lo que sabes». Se echó el pelo hacia atrás y respiró con fuerza por la nariz. La cabaña olía a pino húmedo y café quemado. Las sombras se extendían por el techo bajo la tenue luz, estirándose largas y delgadas como dedos tratando de alcanzarlo. Caleb prosperaba en las sombras. Era uno, y no tenía intención de dejar que Verónica arruinara. Lo que él llamó el plan de restauración. Su plan era lavar fondos robados a personas mayores a través de transacciones inmobiliarias en pequeñas ciudades. «Yo me encargaré de ella», susurró. Solo necesitaba desaparecer primero antes de que la policía se acercara demasiado. Pero no se dio cuenta de que una señal ya lo había traicionado. De vuelta en la ciudad, dentro del modesto laboratorio de Hollow Creek Vet Clinic, la doctora Laia Grant se subió las gafas por la nariz mientras revisaba los datos de audio. Recogidos del micrófono del collar del Ranger, el mismo dispositivo que Noah utilizó durante las operaciones de búsqueda. La clínica olía levemente a eucalipto y desinfectante, las luces eran brillantes y fijas. Se desplazó por las lecturas del espectrograma, comparando impresiones de voz. Extraído de mensajes amenazantes encontrados en la casa de los Clark. Sus ojos se abrieron de par en par. Ahí estaba, una pareja perfecta. La áspera voz masculina con sus vocales recortadas. El mismo tono que decía, «Haz lo que te dije o lo pagarás». Laia respiró hondo, con las manos ligeramente temblorosas. «Es él», murmuró. «Caleb Turner». Su asistente, un joven desgarbado llamado Toby, con cabello rubio rojizo y pecas en la nariz, echó un vistazo por encima de su hombro. «Dr. Grant, esto les va a ayudar». «Sí», dijo en voz baja. «Más de lo que creen». Ella agarró su abrigo, cerró la puerta del laboratorio y se apresuró a llegar a su coche. Mientras tanto, al otro lado de Maple Hollow, Emma Renae, de 8 años, estaba sentada junto a la ventana.
de la sala de estar de la señora Foster. La luz dorada del crepúsculo calentaba las tablas del suelo de madera. Una hoja de papel rayado yacía sobre su regazo, su letra era pequeña pero firme. Estimado señor y señora Clark, espero que se mejoren pronto. Pienso que las personas que lastiman a otros a veces también están sufriendo. Pero sé que no merecías lo que pasó. Vi una chispa en tus ojos cuando Ranger te encontró. Como si aún tuvieras esperanza. Creo que la esperanza significa que estarás bien. Con cariño, Emma. Dobló la carta con cuidado y la colocó en un sobre. Y trazó un pequeño corazón cerca de la esquina. La señora Foster, cálida, redonda y con un ligero olor a vainilla, se acercó con chocolate caliente. Por coraje, dijo amablemente. Emma sonrió tímidamente. Gracias. Ella no sabía por qué, pero algo le decía que esa carta importaba. La noche cayó rápidamente después de eso. Noé condujo por el camino forestal que serpenteaba hacia el lago. Ranger inclinado hacia adelante en el asiento del pasajero, con la nariz vibrando de anticipación. El teléfono en el tablero sonó. El número de Laia. Él respondió por el altavoz, Laia. Es Caleb, dijo sin aliento. Analicé el audio. Es él. Coincide al 100%. Noah apretó la mandíbula. Bien. Eso es lo que necesitamos. ¿Dónde estás ahora?, preguntó, siguiendo la última llamada de Verónica. Sonó cerca de la antigua cabaña de Silver Pine Lake. Laia dudó. Él podía oírla jadear. ¿Ese lugar? Ahí crecieron Verónica y Caleb. Lo que significa que ella fue allí por alguna razón, dijo Noah. Y Caleb también podría estar allí, susurró Laia. Ranger ladró una vez, agudo y alerta. Ya voy, añadió. No, dijo Noah con suavidad. Quédate con las pruebas. Llévaselas directamente al sheriff. Laia hizo una pausa. Solo ten cuidado. Lo haré. Lo prometo. Colgó y pisó el acelerador. Los árboles pasaban rápidamente. Las hojas se esparcían por el estrecho camino. Ranger miró hacia adelante con los músculos tensos. Las sombras del pasado se cernían sobre nosotros. Y esta noche serían confrontadas. Las tormentas de otoño en Maple Hollow no llegaron silenciosamente. Llegaron con fuerza. Al anochecer, el cielo se había teñido de una mezcla amarillenta de carbón y cobre. El viento azotaba las copas de los árboles, doblando los pinos en siluetas temblorosas. Las cortinas de lluvia azotaban el lago como vidrios rotos arrastrados con violencia. El trueno resonó bajo y prolongado, sacudiendo la cabaña de madera situada al borde del agua. Dentro, Verónica Clark estaba sentada temblando sobre las tablas astilladas del suelo. Su espalda presionada contra la pared de la cabina. Sus muñecas estaban atadas con ataduras de plástico, cortándole surcos rojos en la piel. La lluvia golpeaba contra las ventanas, violenta e implacable. Pero dentro de la habitación se desataba otra tormenta, una mucho más peligrosa. De pie frente a ella, iluminado por una linterna parpadeante, Caleb Turner caminaba de un lado a otro como un lobo enjaulado. Su cabello húmedo se le pegaba a la frente y su camisa, antes pulida, ahora estaba arrugada y embarrada. Su mandíbula se contrajo con furia contenida. La tormenta afuera aullaba, pero su voz, baja y venenosa, la atravesó fácilmente. ¿Crees que puedes traicionarme?, espetó, dándole la espalda. Después de todo lo que hice por ti. Verónica se estremeció. Tenía la cara surcada de cabello mojado y lágrimas. No traicioné a nadie, Caleb. Solo. Hablaste con ellos. Giró la cabeza de golpe. Su mirada era penetrante, desquiciada. Abriste la boca y ahora todo lo que construimos se está desmoronando. No construimos nada, susurró. Me usaste. Caleb se arrodilló frente a ella, agarrando su barbilla con dedos helados. Te protegí, susurró. Después de que mamá y papá murieron, nadie más lo hizo. Sin mí no eras nada. Verónica apartó la cabeza bruscamente, con los ojos muy abiertos por el miedo. No puedo seguir haciendo esto. No lo haré. La expresión de Caleb se contrajo. Tomó la laptop de la mesa.
Su pantalla brillaba con archivos cifrados. «Vas a transferir el último conjunto de cuentas», gruñó. «Cada dólar esta noche antes de que llegue ese policía y su perro». El corazón de Verónica latía dolorosamente. Ella había esperado que Noah la encontrara, pero ahora temía lo que sucedería si lo hiciera. Afuera, la tormenta aullaba. Adentro, Caleb Turner se preparaba para desaparecer. A lo lejos, en el camino forestal, los faros de un coche atravesaban la oscuridad. Noah Mercer agarró el volante con los hombros rígidos por la tensión. La lluvia golpeaba tan fuerte la patrulla todoterreno que los limpiaparabrisas tenían dificultades para seguir el ritmo. Ranger permaneció apoyado contra el asiento del pasajero, con las orejas pegadas al cuerpo. La nariz apuntaba hacia el lago como la aguja de una brújula fija en la verdad. Noé también lo sintió. Esa atracción, ese instinto. «Estamos cerca», dijo en voz baja. Ranger ladró una vez, el sonido fue agudo y urgente. El teléfono de la consola vibró. Un mensaje de Laia. El audio confirma que es Caleb. «Voy para allá. Hay mucha tormenta. Ten cuidado». Noé no respondió. Sus ojos estaban fijos en la sombra de la cabaña. Emergiendo entre los árboles, sus ventanas parpadeaban con una luz enfermiza. Un relámpago estalló en lo alto. Los truenos retumbaron con tanta fuerza que el suelo tembló. La tormenta había encontrado a Maple Hollow y también a Noé. Dentro de la cabaña, Verónica se sacudió hacia la puerta cuando la madera se astilló bajo un fuerte puño. Caleb se giró, con la mirada perdida. «No te atrevas a hacer ruido». El ladrido del Ranger atravesó la tormenta un instante después. La puerta se abrió de golpe. Noé irrumpió dentro, empapado de pies a cabeza. La lluvia goteaba de su uniforme y su aliento era penetrante en el aire frío. El haz de luz de su linterna atravesó la habitación y cayó sobre Caleb. Caleb gruñó. «No tienes ni idea de dónde te estás metiendo, agente». «Sé lo suficiente», dijo Noé con voz firme y tranquila como el lago cuando no sopla el viento. «Aléjate de ella». Ranger gruñó desde lo profundo de su pecho, una advertencia basada en el instinto y la verdad. Pero Caleb ya no podía escuchar. La rabia se reflejaba en su rostro. «Lo perdí todo», gritó con el rostro desencajado. «Me debían una. Esos viejos idiotas. Este pueblo me debía una». Un relámpago brilló, iluminando la locura en sus ojos. Entonces, con un grito que rayaba en lo animal, Caleb se abalanzó. Un destello de acero iluminó la linterna de Noé. El destello de un cuchillo. Noah no tuvo tiempo de dibujar, pero Ranger sí. El pastor alemán se lanzó hacia adelante como un rayo viviente. Sus mandíbulas agarraron el antebrazo de Caleb con precisión. Lo suficientemente profundo para detenerlo, pero no lo suficientemente profundo para mutilarlo. Caleb gritó y el cuchillo cayó al suelo. Noé aprovechó el momento, agarró las muñecas de Caleb y lo golpeó contra la mesa. La linterna se tambaleó, amenazando con caerse, pero Noah la apartó. Mientras sujetaba a Caleb y le colocaba las esposas alrededor de las muñecas. Caleb se agitó, respirando con dificultad y con una mirada asesina. «Quítate de encima. No sabes lo que has hecho. Lo has arruinado todo». «No», dijo Noah respirando con dificultad. El agua de lluvia le goteaba de la barbilla al acercarse. «Lo hiciste». Verónica cayó de rodillas, sollozando. «Ya no puedo hacer esto. No quiero ser como él. No quiero». Se tapó la cara con las manos. «Lo siento mucho». Ranger se puso a su lado y le acarició el hombro con un suave gemido. El gesto rompió algo en su interior. Lloró con más fuerza, como una presa que finalmente cede. Noah se suavizó. «Verónica, estás a salvo». Se acabó. Un rayo volvió a estallar en lo alto. Pero esta vez, la tormenta se sintió diferente. Menos como una amenaza, más como un final. O tal vez un comienzo. Momentos después, las linternas atravesaron la lluvia mientras Laia corría hacia la cabaña. Su cabello oscuro estaba pegado a sus mejillas y su uniforme se le pegaba a los brazos. Pero ella no lo dudó. Se agachó junto a Verónica y revisó suavemente sus muñecas.
Una abrasión profunda, pero sin daño nervioso, murmuró. Vamos a calentarte. Verónica asintió débilmente, todavía temblando. Ranger se acercó a Laia. Ella sonrió suavemente, acariciando su pelaje con las manos. Buen chico, susurró. Lo hiciste todo bien. Detrás de ellos, un todoterreno se detuvo, con sus faros cortando la lluvia. La puerta se abrió de golpe y una pequeña figura salió corriendo. Ranger, Emma corrió por el barro con su madre pisándole los talones. Ella envolvió sus brazos alrededor del empapado pastor alemán, enterrando su cara en su pelaje. Tenía tanto miedo, gritó. Me alegra que estés bien. Nota: Ranger probablemente se refiere al perro, pero el contexto sugiere que se dirige a él. Ranger le lamió la mejilla cariñosamente. La madre de Emma, alta, de rasgos suaves y cálidos ojos marrones, se arrodilló junto a ellos, tirando de Emma hacia atrás lo suficiente para controlarla. Cariño, no deberías haber salido corriendo hasta aquí. Pero tenía que hacerlo, insistió Emma entre lágrimas. Ranger me necesitaba. Su madre suspiró, abrazándola fuerte. Lo sé, cariño. Lo sé. En la puerta, Noah los observaba. Laia atendía a Verónica. Emma se aferraba a Ranger. La tormenta rugía tras ellos. Las piezas caóticas de Maple Hollow parecieron volver a encajar por un instante. Un relámpago iluminó su rostro, revelando algo cambiado, algo más tranquilo, más estable. No es solo un hombre que defiende la ley, es un hombre que redescubre la fe en los límites de la humanidad. Afuera la tormenta rugía, pero dentro de la cabaña finalmente empezó a calmarse. Un mes después, Maple Hollow lució el otoño como una bendición. Las hojas flotaban en suaves espirales por las calles tranquilas, pintando la ciudad en tonos ámbar, cobre y oro. La tormenta que una vez rugió a través del valle había pasado hacía tiempo, dejando atrás mañanas frescas, tardes cálidas, y una sensación de restauración que se apoderó suavemente de la gente que vivía allí. Al borde del bosque, Walter y Maeve Clark estaban en el porche de su cabaña recientemente restaurada. La casa, una vez desgastada y descuidada, ahora brillaba con pintura blanca fresca y una barandilla de porche reconstruida. Más allá, su antiguo jardín de arces, donde una vez había árboles marchitos y olvidados, estaba cobrando vida nuevamente. Walter empujaba una pequeña carretilla llena de mantillo. Sus movimientos eran cuidadosos pero firmes. Su recuperación había sido lenta pero decidida. Maeve, envuelta en un cardigan de punto ligero, llevaba una canasta con plántulas que había estado cuidando durante semanas. Sus mejillas, ya no amoratadas, estaban sonrosadas por el aire fresco. Walter hizo una pausa en su trabajo para admirarla. Parece que estamos reconstruyendo algo más que el jardín, dijo con una suave sonrisa. Maeve se apoyó en él, con los ojos cálidos. Estuvimos demasiado tiempo sepultados en la oscuridad. Se siente bien volver a plantar algo. A lo lejos, a través del dosel dorado, se oía la débil risa de los niños. Un sonido que una vez pareció imposible. La vida estaba volviendo poco a poco. En el juzgado de Maple Hollow, el sol de otoño entraba a raudales por las altas ventanas, iluminando cada banco de madera, cada barandilla pulida y cada rostro que espera que comience la sentencia. El ligero olor a papel viejo y a pulimento de pino flotaba en el aire. Noah Mercer se sentó junto a Laia Grant en la galería. Llevaba su uniforme formal, cuya insignia brillaba suavemente a la luz de la tarde. Su postura era erguida, pero su expresión mostraba una resolución tranquila. Laia estaba sentada a su lado con una blusa azul marino oscura y una chaqueta a medida. Su cabello estaba atado libremente, enmarcando la cálida seriedad de sus ojos. Ranger yacía a sus pies, su espeso pelaje color sable brillaba allí donde lo tocaban los rayos del sol. En el otro extremo de la fila, Emma Renae balanceaba sus piernas suavemente. Llevaba un pequeño suéter verde salpicado de hojas de fieltro. Su cabello rubio miel fue cuidadosamente trenzado por su madre esa mañana. Emma sostenía en sus manos una pequeña tarjeta, un dibujo que hizo de la cabaña del lago, Ranger, y un gigantesco arce dorado que se eleva por encima de todos ellos. Ella le susurró a Ranger: «Hoy serás famoso». Ranger movió la cola.
La sala del tribunal crujió cuando entró el juez. Veronica Clark fue la primera en ser sentenciada. Ella estaba temblando, vistiendo un uniforme beige de prisión, con su cabello castaño recogido hacia atrás con sencillez. No había desafío en sus ojos, solo aceptación cansada y remordimiento. Se le quebró la voz al disculparse. Se disculpó con Walter y Maeve, quienes estaban sentados tranquilamente en la primera fila. Por complicidad en detención ilegal, complicidad financiera y negligencia. El juez declaró: este tribunal lo condena a 10 años de custodia estatal, con posibilidad de reducción de tiempo sujeto a plena cooperación con las investigaciones federales. Verónica asintió aturdida mientras se la llevaban. Maeve le susurró a Walter: espero que ella también encuentre la curación. Él le apretó la mano suavemente. Entonces llegó Caleb Turner. Avanzó encadenado, con el rostro endurecido y la mandíbula apretada. Su cabello, una vez peinado, colgaba en ondas descuidadas. La arrogancia que había llenado sus ojos se había atenuado, reemplazada por miedo disfrazado de amargura. Por orquestar fraude interestatal, coerción, extorsión y abuso agravado de ancianos. El juez lo condenó a 35 años de prisión federal sin libertad condicional. Noé exhaló lentamente. La justicia, lenta, imperfecta, pero real, finalmente se instaló en la habitación. Emma miró a Laia. ¿Significa esto que lo malo ya pasó? Laia sonrió suavemente, atrayendo a Emma hacia sí. Sí, cariño. Significa que la sanación puede comenzar. Ranger presionó su cabeza contra el costado de Emma como si estuviera de acuerdo. Después de la audiencia, Maple Hallow respiró de nuevo. En la siguiente semana se inició un nuevo proyecto, un programa de rescate comunitario para niños, combinando las habilidades K9 de Noah con la experiencia de Laia en el cuidado de animales. Todos los sábados por la mañana, el prado detrás del parque de bomberos se llenaba de risas y pequeños pasos. El olor de las agujas de pino y el sonido de los ladridos excitados. Emma Renae se convirtió en la primera embajadora junior del programa. Llevaba orgullosamente un pequeño chaleco naranja con una etiqueta que decía ayudante. Demostró cómo tomar el pulso de un perro y cómo pedir ayuda. Y cómo mantener la calma en situaciones de emergencia. Habilidades aprendidas en el día más difícil de su joven vida. Los padres admiraban su valentía. Los niños imitaban su ejemplo. Ranger, ahora semi-retirado, caminaba a su lado como un sabio guardián. Una tarde fresca de sábado, mientras el sol comenzaba a ocultarse y proyectaba largas sombras sobre el campo de entrenamiento, Noé se acercó a Laia con 2 tazas humeantes de sidra. «Sabes», dijo, entregándole uno. «Fue idea tuya». Laia bebió un sorbo y sonrió. «En realidad, de Emma». Dijo que Ranger debería enseñar a otros niños a escuchar la esperanza. Noah rió suavemente. «Chico listo». «Se parece a su perro», bromeó Laia. Sus miradas se cruzaron. Nada apresurado, nada forzado, solo una comprensión amable. Que había crecido a través de tormentas, miedo y largas noches iluminadas solo por el coraje. Una semana después, la plaza del pueblo de Maple Hallow se reunió bajo brillantes pancartas de color dorado y rojo óxido. Las familias se alineaban en las aceras. Los músicos tocaban suaves melodías acústicas. Y el aroma de las donas de canela flotaba en el aire. En el centro de la plaza, bajo el imponente arce rojo, se alzaba una nueva estatua de bronce. Ranger, el perro que escuchó la esperanza bajo las hojas. La escultura lo capturó en pleno paso, con las orejas alerta y la mirada hacia adelante con un propósito. En la base brillaba una placa, para aquellos que escuchan cuando otros ignoran. Emma se paró orgullosamente al lado de Ranger, sosteniendo su correa con ambas manos. Se sentó pacientemente, con un aspecto casi regio. Walter y Maeve se acercaron lentamente desde atrás. Maeve llevaba un pequeño pastel de manzana envuelto en tela. Walter se apoyaba en un bastón de madera tallada. Ambos llevaban sonrisas suaves calentadas por la gratitud y la paz. «Nos salvaste», dijo Walter, mientras acercaba la mano a la cabeza de Ranger. Emma negó con la cabeza. «Nos salvó a todos». Esa última noche, Maple Hallow se instaló en el tipo de tranquilidad.
Eso solo llega al final de una larga temporada de lucha. El cielo resplandecía dorado mientras el sol se ocultaba tras las colinas. Emma corrió por el sendero forestal junto a la cabaña de Clark, dispersando hojas caídas en arcos giratorios. Ranger saltaba alegremente a su lado, moviendo la cola libremente y con pasos ligeros. En el porche, Maeve dejó enfriar una tarta de manzana y su aroma se extendió hasta el patio. Walter observaba a los niños con una suave sonrisa, su rostro curtido calentado por el sol poniente. Emma se detuvo de golpe junto al árbol de arce, sin aliento y riendo, con las mejillas sonrojadas por la vida. Ranger se apretó contra su costado, su pelaje brillaba como oro donde lo tocaba la luz del sol. Fue un momento suspendido en la calidez y la sanación. Prueba de que incluso después de largas sombras, el otoño todavía traía luz. Y esa salvación no siempre llegó mediante milagros. A veces vino del coraje, de la bondad, y de la firme lealtad de un perro que se negó a alejarse ante un grito bajo las hojas. En el tranquilo resplandor del otoño de Maple Hollow, una verdad se eleva por encima de todo lo demás. A veces los milagros no llegan con truenos o ángeles en el cielo. A veces vienen en forma de un perro leal, un niño valiente con un corazón puro, o un extraño que decide hacer lo correcto incluso cuando nadie lo está mirando. Y en esos momentos, pequeños momentos cotidianos y ordinarios, se nos recuerda que el Señor en su compasión y sabiduría, todavía trabaja a través de las manos y los corazones de personas imperfectas. Él guía a los perdidos, fortalece a los cansados, y hace brillar su luz en los rincones más oscuros de nuestras vidas. Tal vez hoy sientes que tu esperanza está enterrada bajo días pesados. Tal vez estés esperando una señal, un rescate o un recordatorio silencioso de que eres importante. Que esta historia sea ese susurro. No estás olvidado. La gracia puede encontrarte. El coraje puede elevarte y el amor. El verdadero amor constante siempre encuentra el camino a casa. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Cuéntanos en los comentarios qué momento te conmovió más. Y si crees que todavía ocurren milagros a nuestro alrededor, suscríbete para no perderte nunca otra historia de luz en lugares oscuros. Que el Señor te bendiga, te guíe y te guarde. Y que su suave protección esté sobre ti y tus seres queridos hoy, mañana y